Años atrás recuerdo entrar caminando por un pasillo de un hospital frío, a media luz, y encontrar a una mamá que me había hablado para que viniera a orar por su hija porque estaba muriendo. Recuerdo entrar a ese cuarto donde estaba una señorita de unos 24 años muriendo a causa de un desorden alimenticio, pesando menos de 30 kilos. Se le veían todos los huesos de la cara, de sus brazos, con partes de su cabellera sin cabello por la misma desnutrición tan profunda. Recuerdo estar parado al pie de esa cama y orar por ella, salir de ese lugar y encontrarme con la mamá con una cara desencajada, ojeras pronunciadas, una tristeza que se reflejaba en su rostro, en sus palabras, en su postura. Recuerdo estar parado frente a ella sin saber qué decirle. Cuando recordé una porción de un libro que acababa de leer de Max Lucado que se llama Saldrás de esta, y dice: usted va a superar esta tormenta. Será doloroso, no será rápido, pero Dios utilizará esta horrible situación para bien. Mientras tanto, no tome decisiones tontas, tampoco se desespere. Con la ayuda de Dios superará la tormenta. Recuerdo en otra ocasión ir llegando a un hospital en El Paso, Texas, para ver a un querido amigo mío que a los 18 años estaba a punto de perder su vida a causa de la leucemia. Recuerdo entrar a ese lugar, estar parado frente a él, entubado, él sin esperanza médica. Recuerdo salir de ese lugar y encontrarme con sus papás en una situación de dolor profundo, tristes, angustiados. Y recuerdo no tener palabras que expresar. Y como estos, tengo muchas memorias a lo largo del ministerio que Dios me ha permitido servirle, de estar parado frente a personas que están en medio de una oscuridad profunda por una enfermedad, por una situación. Y qué difícil es saber qué decir. Me encanta esta frase: vas a superar la tormenta. Será doloroso, quizá no será rápido, pero Dios utilizará esta horrible situación para bien. Mientras tanto, no tomes decisiones tontas, tampoco te desesperes. Con la ayuda de Dios superarás la tormenta. Te puedo contar muchas historias de enfermedades, de divorcios, de traiciones, situaciones dolorosas que yo mismo he vivido o que he visto otras personas cómo pasan a través de ellas. Qué difícil es pasar una tormenta. Qué difícil es enfrentarte a la oscuridad de una pérdida de una persona y no saber qué hacer. En la Biblia, en Génesis, nos cuenta la historia de un hombre llamado José. José, quiero empezarte a contar su historia desde la profundidad de un pozo oscuro. José estaba en un pozo oscuro donde sus hermanos, los que deberían de cuidarle, sus hermanos mayores, él siendo el menor, un jovencito de 17 años, sus hermanos lo agarraron y lo aventaron a un pozo para que muriera ahí. Ahí es donde nace esta escritura, Génesis 37, 23, si gustas leerlo conmigo.
Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella, y se sentaron a comer pan. Yo quiero que imagines esta escena. José está en medio de la oscuridad, en medio de la nada, en una cisterna oscura, como estamos ahorita nosotros. José se cansó de llorar, se cansó de gritar para que alguien le ayudara, pero él escuchaba a sus hermanos reír y comer allá afuera. Él, en medio del terror de un jovencito, estar en lo profundo de la oscuridad de un pozo, está ahí José llorando, pidiendo ayuda. Me lo imagino con su cabeza entre las piernas, después de haber gritado mucho y haber tratado de escalar y no haber podido. Me lo imagino llorando, diciendo: ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Imagino el dolor que él estaba pasando. Imagino el sufrimiento porque él estaba pasando. Y los hermanos riéndose. 20 años después vemos la historia. Génesis 42, 21 dice: los hermanos hablando y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 20 años después de que ellos hicieron eso con su hermano, 20 años, ellos empiezan a recordar y a decir: hicimos mal con nuestro hermano, vimos cómo sufrió. Imagínate el sufrimiento de este hombre. Y dice: y no hicimos nada. ¿Sabes por qué estaban asustados? Porque ahora la vida de ellos y de sus familias dependían de ese jovencito que ellos aventaron al fondo de la oscuridad de un pozo. Ahora su futuro dependía, porque Dios movió a este hombre, después de estar en la oscuridad del pozo, a ser el segundo en el imperio más importante de aquella época, a estar a cargo del ejército más poderoso de la época. Ahora José está en autoridad y ellos pidiendo en necesidad por ayuda, y ellos dicen: acuérdense que lo vimos sufrir y no hicimos nada, lo abandonamos a sufrir. Los hermanos de José odiaban a José, tan así que cuando estaba joven José, por ser el chiplón de su papá, ellos dijeron: vamos a deshacernos de él, vamos a tirarlo a un pozo oscuro y que ahí muera. Está peor que un reality show de hoy en día esto. Yo creo esa mañana José no se despertó y dijo: yo creo que me van a aventar a un pozo, me voy a poner unos colchoncitos para caer más a gusto. José no se esperaba lo que iba a vivir. José no sabía que venía contra él una etapa de su vida difícil, terrible. José no lo vio venir, como quizá tú tampoco lo viste venir. El pozo de José vino en forma de una cisterna de agua. Pero quizá en la oscuridad que tú estás, el pozo en el que posiblemente está, viene en forma de un diagnóstico de una enfermedad. Viene en forma de la muerte de alguien que amabas. O quizá viene en forma de un accidente, o de un divorcio, o de una quiebra, o la pérdida de un empleo, de un error que cometiste, de una traición que alguien hizo en tu contra, o de un malentendido. Quizá vino de un fracaso, o quizá vino de un abuso. Un abuso sobre tu cuerpo, sobre tu persona. Y termina metiéndote en un pozo de oscuridad.
donde quizás has clamado por años, por semanas, por días, porque alguien te libre de ese pozo, pero la ayuda no llega. José fue aventado y olvidado en un pozo. Y quizá te puedes ver la similitud con tu vida, hablando espiritualmente. La vida de José, hay una realidad. Cuando leía yo la palabra de Dios y la historia de José, me doy cuenta que la vida de José después del pozo no mejoró. La vida de José después del pozo empeoró. Porque a mí me gusta pensar, a los hermanos quizá les dio hambre y dijeron: no traemos nada para comer. Dijo: ya sé, ¿para qué dejamos que José se muera en un pozo si lo podemos vender como esclavo y hasta sacamos una lanita? Entonces la vida de José, después de estar en un pozo, sus hermanos lo sacan y pareciera que se arreglaba la situación, pero no. Ahora lo agarraron y lo vendieron como esclavo. Y ahí continúa la vida de Josué. Empezó en el abandono, siguió en la esclavitud, siguió en el engaño, para terminar con la cereza en el pastel, en la cárcel. Tú lees la historia de José y después de muchos años, José terminó en la cárcel, encerrado, olvidado, abandonado, sin un futuro. Parecía que todo estaba destruido. Todo iba peor cada vez más para José. Problema tras problema por 10 años. Pero hay algo que me asombra de la vida de José. José nunca se dio por vencido. José, a pesar de que sus hermanos lo abandonaron, lo vendieron, nadie supo más de él, terminó en un engañado y terminó en una cárcel. Él nunca se dio por vencido. La semana pasada veíamos la historia del mejor amigo, uno de los mejores amigos de David, y cómo guardó en su corazón una herida del pasado y dio fruto en el futuro. Y él es causante de una destrucción increíble en el pueblo de Dios. Pues José se enfrentó a lo mismo. José pudiera haber guardado resentimiento en su corazón, pudiera haber guardado amargura, pudiera haber guardado enojo, pudiera haber dicho: los voy a destruir porque me abandonaron, porque me separaron de mi padre, abusaron de mí. Todo lo que he vivido en esta vida es culpa de mis hermanos y me la voy a cobrar. Pero sabes, asombrosamente José no guardó rencor en su corazón. José guardó un corazón puro, se mantuvo fiel y dispuesto para Dios. Y cuando parecía que ya no quedaba esperanza, cuando tenía tiempo en la cárcel, de repente, por medio de un sueño del faraón, sale este hombre de la cárcel y se convierte en el segundo del faraón. Pasó de no tener esperanza a ser encargado de la máxima potencia de aquella época. Mientras pienso en esta historia de José, que se me hace increíble y que la contamos en unos minutos, pero yo quiero que te imagines más de 10 años de dolor. A mí me impresiona mucho cómo es que José no solo sobrevivió, vivió. Una cosa muy diferente es sobrevivir a esta vida cuando estamos enfrentando cosas negativas, y otra cosa muy distinta es vivir esta vida aun cuando vienen cosas negativas en nuestra contra. ¿Sabes? José no sobrevivió, José vivió. José estuvo siempre guardando su corazón de no guardar rencor. Y la primera pregunta que yo quiero que tú consideres mientras escuchas esto es: ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Estás viviendo tu vida o simplemente estás sobreviviendo? ¿Eres de los que odia los lunes? Ya llegó el lunes, ¿verdad?
Y no digo que no es pesado el lunes, pero para ti la vida ha sido el pasarla día a día, o estás disfrutando de la vida a pesar de que estás en un pozo. ¿Qué es lo que está sucediendo con tu vida? José nos dejó escrito qué fue lo que hizo para poder vivir en medio de la oscuridad. Génesis 50:20. Quiero que te imagines la escena. Están ahí sus hermanos de José, sus familias. José está en el trono con toda la autoridad, y llegan sus hermanos, y esto es lo que les dice José. Les dice: en verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. José les dice: yo sé que ustedes quisieron hacerme mal. Ahora, quiero que entendamos esta palabra, pensaron hacerme mal. En el hebreo original quiere decir tejieron mal en contra mía. O sea, José les está diciendo: yo sé que ustedes tramaron cómo echarme a perder la vida. Yo sé que ustedes le echaron coco, hicieron planes para que yo muriera, para que yo fuera destruido en toda mi vida. Le dice: yo sé lo que ustedes quisieron hacer. Pero fíjate esta siguiente frase, que si tú la entiendes hoy puede cambiar el resto de tu vida. Dice: pero Dios. Dice: ustedes quisieron hacerme lo peor, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿No se te hace increíble? ¿Sabes cómo José pudo vivir y no solo sobrevivir en medio de la oscuridad que estaba pasando? Porque él entendió que su vida no era dominada por un hombre o los deseos de sus hermanos. Su vida estaba determinada por lo que Dios quería hacer por medio de él. Tú y yo tenemos que entender eso. Tú y yo tenemos ese mismo Dios que, aunque Satanás quiere meterte en un hoyo negro de enfermedad, de abuso sexual, de tristeza, de depresión, de traición, de abandono, es él, aunque Satanás quiere destruirte, pero mi Dios quiere hacer grandes cosas conmigo, y él lo va a hacer cuando tú y yo entendemos esto. Porque fíjate todo lo que implicaba el que José hubiera guardado rencor en contra de tus hermanos. ¿Sabes? El abuelo de José era Abraham, bisabuelo. Y de la simiente de Abraham, de Jacob y de sus hermanos viene Jesús. Satanás quería cortar el nacimiento de Jesús. Y por eso metió a este joven José en una oscuridad terrible. Pero José no dejó que eso destruyera su vida. Fíjate esto: Dios utilizó la prueba, el hoyo, el pozo oscuro, la oscuridad en la que estaba José, para entrenar, para probar y para enseñar a José. Esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad, todo Dios, no quiere decir que Dios lo envió, pero Dios lo utilizó para enseñarle, para probar algo en José, prepararlo para el futuro. Tú y yo vemos una prisión en la que estuvo José, pero sabes, Dios vio una oportunidad para entrenar a José dentro de la prisión. Nosotros vemos muchas veces el hambruna y qué difícil, porque Dios no envió comida para ellos. Pero sabes, Dios estaba protegiendo a ese pequeño grupo de, creen algunos, de 60 personas, que eran los hermanos y las familias de los hermanos de José, para meterlos al cuidado de Egipto, porque estaban rodeados de bárbaros y salvajes y no iban a sobrevivir. Pero bajo la protección de Egipto, que después se convirtió en esclavitud, porque cuando se te pasa el pastel se te quema, crecieron de ser unos pocos
hacer millones. Unos dicen que 1,5 millones, otros dicen que 2, otros dicen que 4, sabrá Dios, pero es más de 1 millón, y 1 millón ya es mucho. Si hablas de reproducción, 400 años para pasar de 60 a más de 1 millón es muchísimo. Fíjate la protección de Dios. Fíjate la protección de Dios. Lo que tenía la intención de hacer daño, Dios lo tomó y lo usó para bendecir. Lo que quería destruir a José, Dios lo tomó para salvar y multiplicar una nación. Lo que Satanás quiere hacer contigo y que te quiere meter en la oscuridad, en la depresión, en la enfermedad, en la tristeza, en la decepción, en la soledad, Dios lo puede transformar, porque tienes un Dios que dice: pero Dios. El médico dijo: tienes cáncer, pero Dios todavía se tiene que glorificar. Pero Dios. Hoy no estoy tratando de ignorar el daño o la maldad, o minimizar la maldad o el daño que alguien te hizo, o minimizar el dolor que estás sufriendo en medio de la oscuridad que estás viviendo. Hoy lo que yo quiero es animarte a que puedas ver que si tú guardas tu corazón correctamente, a pesar de lo que estés viviendo, tu Dios es un Dios que puede transformar el dolor en bendición. Tu Dios es un Dios que puede transformar lo que te quería destruir en tu bendición, no tan solo para ti, sino para muchos otros. Que hoy podamos entender eso, porque yo sé que no era la voluntad de Dios que alguien te lastimara como te lastimó. Yo sé que no era la voluntad de Dios que alguien te tocara como te tocó. Yo sé que no era la voluntad de Dios que alguien te ofendiera de la manera que te ofendió. No era la voluntad de Dios. Pero aún así, Dios puede sacar bendición en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor. Lo que tenía la intención de hacerte daño, de destruirte, de degradarte, Dios lo puede transformar y usarlo para algo bueno. Lo malo que te quería destruir y ha destruido a otros, yo hoy te quiero decir: no te va a destruir. No te destruirá. Si tú comienzas a creer esto que dice la palabra, mantente fiel, no te rindas. Te pueden tirar a un pozo con la intención de destruirte. Te pueden traicionar, te pueden dejar, te pueden lastimar, pero tú no serás destruido, porque tú tienes un Dios que puede transformar lo malo en bendición, que puede transformar la quiebra en un gran negocio, que puede transformar la debilidad en fortaleza. Esa es la clase de Dios que tenemos. Y yo hoy puedo ver que Dios dejó en su palabra varias promesas. Primero es que Él va a usar ese dolor que tú estás viviendo, porque si has vivido lo suficiente, sabes que cada etapa de dolor que has vivido, cuando estás en el Señor, te hace cada vez más fuerte. La promesa de Dios es fortalecerte en medio del dolor. La promesa de Dios es que serás una mejor persona a causa de ese dolor. La promesa es que podrás ayudar aún a otros a causa de ese dolor. La promesa es que serás más fuerte cuando pase este dolor. En lo personal he pasado por muchas etapas de mi vida diferentes, donde he estado en un pozo negro, donde circunstancias de mi vida han afectado a otros. Pero yo hoy te puedo decir, yo soy un testimonio que Dios toma lo malo y lo torna en bendición. Pero Dios. Romanos 8:23, 8:28 lo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Es bien importante que tú y yo veamos, Dios no trabaja viendo lo que nosotros vemos, nuestras circunstancias actuales. Él tiene una imagen completa de toda la foto. Y Él sabe lo que está haciendo, y Él sabe cómo actuar, Él sabe qué hacer. Claro que no es bueno que tus padres se divorciaran. No es bueno. Claro que no es bueno que el cáncer llegara, que la enfermedad llegara. No es bueno y duele. No es bueno que el abuso llegara. No es bueno que la quiebra llegara. Pero la promesa de Dios es que Él va a tomar todo eso malo y se va a glorificar en tu vida si tú se lo permites. Si tú guardas un corazón puro confiando en Él, como José lo hizo, Él se va a glorificar y vas a poder ser de mucha bendición. Tu trabajo es mantener el pero Dios siempre vivo en tu futuro. Pero Dios. Y hoy quiero hablarte de 4 cosas que podemos hacer para mantener el pero Dios en nuestra vida. 4 cosas. La número 1. Número 1, reconoce la cercanía de Dios en tu vida. Reconoce que no hay un lugar o un momento o una situación donde tú puedas estar que Él no esté ya ahí. Él está en todo momento, en todo lugar. Él prometió en Hebreos 13:5, dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Por eso, cuando pases tiempos difíciles, cuando pases tiempos de oscuridad, cuando estés en medio de la oscuridad, reconoce que Él siempre está contigo. Seamos honestos, ¿podemos ser honestos? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está pasando por un problema? Uno le dice: Dios, haz algo. Y Dios no responde como queremos, como si tuviéramos un contrato con Él donde dijera: pues yo te voy a responder lo que tú quieras y todas tus cosas. No responde Dios. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Es que Dios ya me abandonó. Estoy solo. Y luego Satanás empieza: a ver, que te hablen ahora los de la iglesia. Ajá, nadie te habla, ¿verdad? A ver, no, ¿dónde están los hermanos? A ver, estás solo. Y nuestra primera reacción en nuestra mente y nuestras actitudes es sentirnos abandonados. Sentir que estamos enfrentando esta situación solos. Sentir que Dios ya no está contigo. Pero sabes, es una mentira del infierno. No importa lo que estés pasando, hoy yo te quiero decir: Él está contigo. Él está contigo y va a tomar solamente que tú lo reconozcas, que tú empieces a estar consciente: Dios está conmigo aún en medio de ese hoyo oscuro. Cuando estoy en medio de la oscuridad más profunda, Él está conmigo. No estoy solo. No estoy solo. Lo sientas o no, Él está ahí. José a lo mejor no sintió a Dios a su lado mientras estaba en el pozo o mientras estuvo en la cárcel. Pero sabes, Dios estuvo ahí fortaleciéndole vez tras vez. Hoy te quiero decir: no hay profundidad, no hay oscuridad más profunda que Él no la pueda derrotar para estar contigo. Lo cantábamos hace un momento. No hay lugar tan oscuro que Él no pueda alumbrar. No hay pared que Él no pueda derribar para estar contigo. Él está contigo cada momento. Número 1, reconoce que Él está contigo. Número 2, si me ayuda con el piano, ¿cómo se llama? Isaac. Reconoce su carácter. Reconoce su carácter. Reconoce el carácter de Dios. Reconoce el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Hace años me topé con la historia de un hombre que se llamaba J.J. Jasper. Él escribió un libro, ahí está. Él escribió un libro porque ese es su hijo Cooper. Escribió un libro que se llama Perdiendo a Cooper.
Cooper murió y J.J. Casper, un cristiano, se vio en la necesidad de decirle a su familia que su hijo había muerto. Que su hijo había muerto en un accidente. Y si tú eres papá, yo creo no hay cosa más terrible que el pensar que un hijo tuyo fallece. Y cuenta la historia él en su libro de cómo sentó a su familia. Y él les dijo: tengo muy malas noticias que decirles. Tengo muy malas noticias que decirles, familia. Y hizo una pausa y luego dijo: pero antes quiero que piensen en todo lo que es bueno y verdadero acerca de Dios. Él les dijo: tengo cosas terribles que decirles. En pocas palabras les estaba diciendo: nos estamos enfrentando a una oscuridad terrible, momentos de mucho dolor. Pero al enfrentarlo, antes de que lo enfrentemos, yo quiero que tengamos bien consciente quién es Dios y lo que es para nuestra vida. Después de que empezaron a decir lo que era Dios para ellos, para sus hijos y su esposa, él dio la noticia y escribió ese libro para enseñar cómo pasar por la pérdida de un ser amado. En los tiempos malos debemos pensar en todo lo que es bueno y verdadero acerca de Dios. Aférrate a todo lo bueno y verdadero acerca de Dios. Yo te recomiendo, haz una lista. Si ahorita estás enfrentando un pozo negro, una oscuridad en tu vida, yo te recomiendo, haz una lista. No importa lo que pase, el cielo está a un suspiro de distancia. Haz una lista. A pesar de mi oscuridad y de la oscuridad que estoy enfrentando, Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en el trono y Él sigue siendo fiel. A pesar de lo que estoy viviendo, hoy existe una tumba vacía, porque Él resucitó. Él vive y Él reina. A pesar de mis circunstancias, Él nunca está desprevenido para cuidarme. Él usa todo para su gloria y mi bien final. Él usa las tragedias aún para cumplir su voluntad, porque su voluntad es santa, es perfecta, es recta. La tristeza viene con la noche, pero como el día llega, así de seguro es que la libertad y la felicidad llegará. Empieza a recordar qué es lo que es Dios para tu vida. Un hombre escribió, un consejero de una iglesia, dice que en una ocasión llegó una mujer a pedir consejería. Llegó, pidió consejería, se sentó enfrente del consejero cristiano y empezó a contarle la historia de su vida, tragedia tras tragedia. Le dijo: la semana pasada mi esposo me dejó, se fue con mi mejor amiga. Después le dijo: mi hijo no quiere verme, tengo años sin verlo, no contesta mis llamadas, me rechaza. Dice: y lo que ya esto no lo puedo soportar es que vengo del médico y me acaban de decir que tengo cáncer y me voy a morir. Mientras la mujer hablaba, el consejero estaba por dentro, y lo entiendo perfectamente. Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo la animo? Y dice que de la nada salió de su boca, de este consejero, una pregunta. Y le dijo: ¿por qué se hizo usted cristiana? ¿Por qué decidió creer en Jesús? Esta mujer agachó la cabeza
se rascó el pelo y él dijo, y ella empezó a decir, es que cuando yo estaba perdida, un día me encontré con Jesús, alguien me presentó a Jesús y me cambió. Iba caminando a la destrucción, dice, y era drogadicta, pero cuando encontré a Jesús encontré una razón para vivir. Y ella empezó a acordarse de todo lo que era Jesús para ella. Dice el consejero, mientras esta mujer hablaba, le iba cambiando el rostro. Cuando esta mujer terminó, se levantó y le dijo, gracias, consejero, gracias, me voy de aquí bien animada. Y se fue la señora. Cuando estés en medio de la oscuridad, acuérdate quién es Jesús para ti. Acuérdate de su carácter. Acuérdate que Él prometió nunca dejarte. Él prometió nunca abandonarte. Acuérdate que Él siempre está contigo. Esta mujer, con solo pensar quién era Jesús para ella, dijo, yo puedo enfrentar lo que sea. Número 3. Ora en medio de tu dolor. Cancela tu ida a la sierra, a la isla desierta. Porque cuando enfrentamos la oscuridad del dolor, lo primero que pensamos es en aislarnos. Pensamos, Dios me abandonó, porque si Él me amara no permitiría esto. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. Ora. Cuando estés pasando por la oscuridad, dile que estás desilusionado, desilusionada. Dile que estás en dolor, dile lo que estás viviendo. Dios no se enoja. Eso es la oración, es una plática con Dios. Cuando estés pasando por problemas, a veces esos problemas se convierten en una crisis de fe y decimos, pues ¿dónde está Dios? Ora con Él, habla con Él. Habla con Él, ora. Ten una plática honesta con Él, o 100 pláticas. Pero aprende a, en medio de tu dolor, orar a Dios, expresarle lo que estás sintiendo, expresarle tu dolor. Jesús mismo lo hizo en el huerto de Getsemaní. Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sabes, dice la Biblia que Él lloraba lágrimas de sangre. ¿Sabes qué era eso? Era el estrés y la ansiedad que Él tenía, que reventaron las venitas que tenemos alrededor del lagrimal y se combinó con las lágrimas. Eso es una expresión de un estrés, de una ansiedad extrema. En medio de la oscuridad, en el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó a su oscuridad y Él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él sabía que Dios no lo iba a hacer. Pero después de esa oración, Dios fortaleció a Jesús para enfrentar la muerte. Ora. Y por último, número 4, apóyate en el cuerpo, en el pueblo de Dios. Apóyate en los que están aquí a tu lado. Apóyate en cada uno de ellos. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué cosa? Ahí voy a estar yo. Aprende, sé parte de un grupo vida. Hay grupos vida por la ciudad. A veces vivimos solos y queremos enfrentar el mundo solos, cuando Dios puso una familia a nuestro alrededor. ¿Sabías que médicamente hay una enfermedad? Han encontrado que hay una enfermedad que se llama SAD,
¿sabes qué? Sad en inglés quiere decir tristeza o triste. Aquí tengo, pero ya me investigaron porque en la primera no sabía. Nomás lo leí una vez. Quiere decir Seasonal Affective Disorder. En español es trastorno afectivo emocional. Que cuando estamos pasando por un problema, nuestra reacción es irnos a una orilla y abandonarnos, quedarnos solos, separados. Y ahí es donde Satanás trabaja y muchos pierden la vida por el suicidio. Es una enfermedad, comprobado. Es tiempo de comenzar a ser parte de la iglesia, amar lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de no huir. Yo hoy te quiero decir, la oscuridad que estás pasando, en la oscuridad que estás, yo te voy a decir una cosa, va a pasar. Va a pasar, quizá no sea pronto, quizá no sea rápido y va a ser doloroso. Va a ser quizá muy doloroso. Pero sabes, va a pasar. Créeme, Dios te va a ayudar a pasar esta situación que estás pasando. No te desanimes, vas a superarlo. Termino con esto. Hace años mi mamá comenzó con artritis y degeneró a tal grado que hace unos años su hueso, el fémur, se enterró en su cadera porque la cadera se deshizo por la enfermedad. Ella no se podía mover y terminó semanas en una cama. Yo estaba orando y le decía a Dios, levántala. Ella es una mujer de fe que sirve a Dios con todo lo que hace. Pero yo empecé a ver cómo unos años empezaron la enfermedad a comérsela terriblemente. Se empezó a encorvar, la cadera le empezó a fallar, la rodilla. Y en una mujer de 50 y tantos años parecía una viejita. Y yo decía, híjole, Dios mío, haz algo. Pasó un mes en la cama. Y esto me da hasta vergüenza decirlo, más porque está aquí presente. Pero recuerdo una vez llegué y cada vez que llegaba y la veía, ella estaba sonriendo con su Biblia y música, y a veces cantando, que es lo peor que se pueden imaginar, pero ella adoraba al Señor así. Y un día llegué y la vi, y dentro de mí yo dije, Señor, si te la quieres llevar, no te enojes, madre, ya llévatela. Yo no quiero verla sufrir. Pero ella no estaba sufriendo, digo físicamente, pero en su espíritu no. Para operarla decían que era de 6 meses a 1 año, porque venía un médico cada no sé cuánto a operar desde el DF. No cualquiera hace esos trasplantes en el ISSSTE. Pues resulta que una semana después de mi oración no muy espiritual, llega el médico a operar y alguien cancela. ¿Y a quién creen que metieron? Un mes después mi mamá estaba caminando. Y ha sido un proceso de que los que la conocen, que ahorita usa bastón por sangrona, le digo, pero Dios la ha ido sanando y rejuveneciendo. ¿Sabes por qué? Porque ella reconoció que en su oscuridad ella no estaba sola, que había alguien más con ella. Ella supo el carácter de Dios y que Dios no la iba a dejar así, que ella tenía un propósito mayor. Ella sabía y ella supo orar a Dios, y ella supo respaldarse de la gente que estaba alrededor, sus amigas de la iglesia, gente que la ama.
Hoy yo te quiero decir, quizá tú estás en una oscuridad terrible en tu vida. Quizá ya has gritado y te has enojado con Dios y no ves la salida. Yo hoy te quiero decir, Dios está contigo. Todavía está pendiente Él, pero Dios, todavía falta que Dios haga grandes cosas contigo. Yo hoy te quiero animar, esta oscuridad no es el final. Esta oscuridad no es el final. Vas a superar la tormenta. Será doloroso, quizás sí lo será. Quizás no va a ser rápido, pero Dios va a utilizar esta horrible situación para bien. Mientras tanto, no tomes decisiones tontas. Tampoco te desesperes. Con la ayuda de Dios superarás esta tormenta. ¿Por qué no cierras un momento ahí donde estás tus ojos? Tú vas a superar esta oscuridad. Tú vas a superar esta tormenta. Tú vas a superarlo, porque Él está contigo. Porque tu confianza descansa en su carácter. Yo no sé qué pasó cuando eras niño, mientras crecías, qué situaciones marcaron tu vida, qué estás enfrentando hoy en día. Lo que yo sí sé es que yo tengo un Dios que cumple su palabra y que está con nosotros, que está contigo y que hoy quiere darte una nueva esperanza. Así que yo voy a hacer algo que siento muy fuerte de parte de Dios. Si tú estás aquí y estás en la oscuridad, tú dices: yo estoy en la oscuridad, he estado pasando tiempos terribles. Yo no sé qué sea, pueden ser diferentes situaciones. Yo hoy te quiero decir una cosa: Él está contigo. Yo quisiera orar por ti. Así que si tú estás en esta oscuridad, yo te invito a que mientras los muchachos cantan, tú pases aquí enfrente, porque me gustaría orar por ti. Si tú has estado en la oscuridad de la pérdida por la muerte de alguien, si tú has estado en la oscuridad por la depresión, por una enfermedad, por una traición, por diferentes tipos de dolor, yo quiero que vengas aquí enfrente. Mientras los demás nos ponemos de pie y cantamos, si tú quieres pasar, ven aquí enfrente, queremos orar por ti. Ven enfrente. Aquí cayendo sol. Cuando llegues aquí enfrente, cierra tus ojos y adora al Señor. Llenándome, sanando. No dejes que la vergüenza te robe de tu libertad el día de hoy. Ven. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, sí, Señor. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Tú que estás aquí enfrente, ¿por qué no levantas tu mano? Y vamos a iniciar haciendo una declaración que es verdad. Porque ahí donde estás no dices: mi Dios está conmigo siempre. Dios está conmigo siempre. Mi Dios está conmigo. Mi Dios nunca me ha dejado. Porque dilo en voz alta. Yo quiero que tú lo digas: mi Dios nunca me ha dejado.
Él ha caminado conmigo. ¿Por qué no le das gracias? Porque Él ha estado contigo. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Oh, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque nunca me dejas.